Buenas tardes. Mi nombre es Rey David López González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20004148. Se presenta el reto 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, correspondiente al módulo de protección internacional en materia de derechos humanos, bajo la dirección del asesor maestro José Luis Gaón Esparza, marzo 2023. He aquí el caso. El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. El 12 de octubre de 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/052, mediante el cual declaró admisible la petición. El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/073 en los términos del artículo 50 de la Convención, en la cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos del Ejército en el estado de Guerrero. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, 7, derecho a la libertad personal, 8, garantías judiciales y 25, protección judicial, de la Comisión Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, derecho a la integridad personal, 8, garantías judiciales y 25, protección judicial de la Convención Americana en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri, fallecida; Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar y Judith, todos ellos de apellido Radilla Martínez. Por otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Los representantes alegaron que el proceso penal seguido ante la justicia militar por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco es violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del artículo 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por no ser los tribunales competentes para conocer de un caso de graves violaciones de derechos humanos y contravenir los principios de independencia e imparcialidad. Tanto la Comisión como los representantes de las presuntas víctimas alegaron que el artículo 25.1 de la Convención ha sido también vulnerado porque los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco no pudieron impugnar la remisión de la causa a la jurisdicción militar. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la localización del paradero del señor Radilla Pacheco o, en su defecto, la entrega de sus restos mortales a los familiares. Las diligencias que realice el Estado deberán realizarse en acuerdo y con la presencia de los familiares del señor Radilla Pacheco, peritos y representantes legales. Durante el proceso ante este tribunal, las partes remitieron a la Corte sus escritos principales. Los representantes de la Comisión presentaron respectivamente sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Asimismo, la presidenta de la Corte ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público de 2 presuntas víctimas, 10 testigos y 3 peritos, ofrecidos por la Comisión, por los representantes y por el Estado, respecto de las cuales las partes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones. Además, la presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de 2 presuntas víctimas, un testigo y un perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas.
Por último, la presidenta fijó como plazo hasta el 14 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales escritos. El Estado solicitó a la Corte que declarara fundadas las siguientes excepciones preliminares. 1. Incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México. 3. Incompetencia ratione materia para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. Y 4. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones del artículo 4, derecho a la vida, y 5, derecho a la integridad personal de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Rodilla Pacheco. Sus razonamientos fueron los siguientes. A. Incompetencia ratione temporis para conocer de los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. El Estado señaló que la Corte carece de competencia ratione temporis para conocer sobre los méritos del caso, ya que firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 2 de marzo de 1981. Lo depositó ante la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981. En este sentido, alegó que el momento en el que tuvieron lugar los hechos, en este caso, 1974, no existía obligación internacional alguna sobre la cual la Corte tenga competencia para conocer. Agregó que, de acuerdo a la Convención Americana, las obligaciones jurídicas no podrían aplicarse de forma retroactivamente. En sustento de sus alegatos, el Estado invocó el principio de irretroactividad de los tratados contemplado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, según el cual los Estados partes no estarán obligados respecto de actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor de un tratado. La Corte observa que surge del mismo principio que desde que un tratado entra en vigor es exigible a los Estados partes el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto de todo acto posterior a esa fecha. Una vez entrado en vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persisten después de esa fecha pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado parte, sin que ello implique una vulneración al principio de irretroactividad de los tratados. B. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención. México alegó que la Corte carecía de competencia para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco continúa ejecutándose, de ahí que la eventual aplicación de la Convención al presente caso se encuentra dentro de la competencia temporal de la Corte. C. Incompetencia ratione materia para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, como fundamento para conocer del caso. El Estado alegó que la Corte Interamericana carecía de competencia para utilizar la Carta de la OEA, suscrita en Bogotá en 1948, como fundamento para conocer del presente caso. La Corte precisa que efectivamente no tiene competencia para aplicar disposiciones de la Carta de la OEA en el marco de un proceso contencioso. De lo anterior, el Tribunal considera que la excepción preliminar interpuesta no tiene objeto, por lo que, en consecuencia, debe desestimarse. B. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. El Estado sostiene que bajo un análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte y alegada tortura del señor Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998, ya desde que la fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, habrían transcurrido más de 24 años, sin conocer noticias de su paradero. La Corte advierte que la presunción de muerte en casos de desaparición forzada solo permite concluir que se presume que el señor Rosendo Radilla murió, mas no conlleva establecer con certeza o aproximación la fecha exacta de su muerte, lo cual sería determinante para dar lugar a lo que el Estado solicita. Por otro lado, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial, de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco y sus familiares. Por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 5, derecho a la integridad personal, y 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco. Se allanó a la violación del artículo 5, derecho a la integridad personal, de la Convención en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. México negó la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. 5. Derecho a la integridad personal en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco. 13. Libertad de pensamiento y de expresión en perjuicio de sus familiares. Y 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno, todos ellos de la Convención Americana. Finalmente, el Estado indicó estar dispuesto a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite ante la Comisión Interamericana. Razonamientos. Esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de las violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. La Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y de conformidad con el artículo 1, incisos A y B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los Estados partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia y a sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción. Toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, debe iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía imponen la obligación de investigar el caso ex officio sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva. Esta Corte ha manifestado reiteradamente que en los tratados modernos sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro de los cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones no en relación con los otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte considera que la investigación no ha sido dirigida eficazmente tanto a la identificación, proceso y eventual sanción de todos los responsables, como la determinación del paradero del señor Radilla Pacheco. Asimismo, el tribunal estima que el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural a los familiares del señor Radilla Pacheco al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar. Los familiares del señor Rosendo Radilla no contaron con un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por la jurisdicción militar. Por lo anterior, el tribunal concluye que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, y 1, fracción A y B, y 9 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, así como con los artículos 1D y 19 de la misma convención. Las víctimas en el presente caso son el señor Rosendo Radilla Pacheco y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, por lo que serán considerados beneficiarios de las reparaciones que ordene esta Corte. En consecuencia, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente y con la debida diligencia la investigación y, en su caso, los procesos penales que se encuentren en trámite en relación con los hechos del presente caso para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial. Un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y jueces del Poder Judicial de la Federación. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco. Colocar en coordinación con las víctimas una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada en la ciudad de Atoyac de Álvarez Guerrero. Brindar atención psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Este tribunal decide fijar en equidad la cantidad de $238,300 o su equivalente en pesos mexicanos por concepto de pérdida de ingresos del señor Radilla Pacheco, compensación a familiares
y a favor de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por concepto de las costas y gastos incurridos en el litigio del presente caso. A manera de conclusión, la sentencia Radilla Pacheco dio como resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los órganos del Estado mexicano para respetar los derechos humanos de fuente constitucional y convencional, la adecuación a la Convención Americana de Derechos Humanos y estándares internacionales del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Por su atención, muchas gracias.